Hola a todos y bienvenidos a vuestro canal de inversión. Soy Albert Mendoza y hoy os traigo un vídeo muy pero que muy interesante. Vamos a ver qué pasaría con el Standard Poor's si volviésemos a unos ratios en relación con el oro similares a los que hemos visto históricamente. Es decir, vamos a comparar el Standard Poor's en 4.200 puntos con el oro a 1.750 dólares y veamos qué pasaría si el ratio actual, que es bastante bajo, se recuperase y llegásemos a unos ratios que ya hemos visto históricamente en el mercado del oro en comparación del Standard Poor's. Por lo tanto, no es algo imaginario, es algo que a lo largo de la historia ya hemos visto y veremos que es bastante apocalíptico para el Standard Poor's. Y bueno, es un escenario que podría ocurrir. Estos ratios, pues bueno, si creemos que todo va a volver a la media, esta tendencia a la media, es posible que veamos cómo estos ratios aumentan, cómo este ratio Standard Poor's oro aumenta. Por lo tanto, vamos a ver cómo evoluciona este ratio y qué escenarios nos muestra. Como digo, esto no es una predicción, esto es un estudio de datos históricos que han ocurrido anteriormente, pero es un estudio bastante interesante para, como digo, prepararnos psicológicamente si se diese esta caída de mercado, este retorno a la media. Recordad que si os gusta este tipo de contenido podéis apoyar el canal con un buen like, que sabéis que ayuda muchísimo, y si queréis aprender a invertir en materias primas, pues en mi página web albert-mendoza.com tenéis una guía totalmente gratuita para iniciaros en este mundillo y unas masterclass por si queréis profundizar todavía más y aprender a invertir de verdad en este sector. Dicho esto, no me enrollo más y vamos a ver los gráficos. Pues bueno, vamos a ver ahora los gráficos. Y por cierto, se me ha olvidado comentároslo, pero seguramente me escuchéis muchísimo mejor. Y es que tengo un micrófono nuevo, de estos que he tenido que empeñar un riñón, así que espero que me escuchéis mejor. Y dicho esto, vamos a ver el ratio del oro dividido el Standard Poor's 500. Y como podemos ver, estamos en los mínimos, prácticamente en los mínimos, cosa que no veíamos desde el año 2000, que también alcanzamos, pues bueno, unos ratios bastante bajos. Como podemos ver, si vamos marcha atrás, en el pico del bull market, que se alcanzó en 2011 aproximadamente, llegamos a un ratio de 1,67. Pensad que estamos en 0,42. Esto es triplicar este ratio, ¿de acuerdo? O sea, es una ganancia bastante sustancial. Si nos vamos más atrás todavía, podemos ver que este ratio sube todavía más al 2,18. Esto lo vimos en la década, a final de la década de los 80. Después en el 73 también vemos un pico bastante interesante de 2,93 y ya pues la mayor locura que nos ha brindado este ratio pues fue al principios de la década de los 80, finales de los 70, donde vemos que llegamos a un ratio de 7,58. Esto pensad que no únicamente se debe a la subida del precio del oro, ¿de acuerdo? Estos son dos factores, es el precio del oro y el precio del Standard Poor's 500. Por lo tanto, una subida del oro se puede compensar con una subida del Standard Poor's. Por ejemplo, en 2011 veníamos de una recuperación de la crisis que vivimos aquí en 2008. Por lo tanto, aquí el oro subió más rápido que lo que subió el Standard Poor's, porque pensar que el Standard Poor's hasta 2014 me parece no se recuperó a los niveles de 2008, pero bueno, se fue recuperando. Por lo tanto, tuvimos que el oro hizo un rally mucho más rápido que el Standard Poor's. En otras crisis, por ejemplo, la de finales de los 80, esta fue la década dorada 70-80 de las commodities. Y bueno, vimos que el oro y la plata pues alcanzaron niveles muy altos y el Standard Poor's pues no hizo las cosas tan bien como estos metales preciosos. Por lo tanto, una caída del Standard Poor's favorece también que este ratio aumente si el oro se mantiene o incluso aumente. Por lo tanto, visto lo visto, vamos a ver qué pasaría con el Standard Poor's si volviésemos a ciertos niveles. Vamos a empezar primero si volviésemos al nivel del 1,67. ¿De acuerdo? Esto os recuerdo que está calculado pues aquí el oro a 1750 y el Standard Poor's a 4200, ¿de acuerdo? Entonces,
En el escenario base, que sería este de aquí aproximadamente, vemos que si volviésemos a este ratio, el Standard & Poor's caería un 74,3%. Esto es una locura de caída si el oro se mantuviese en este nivel. En otros escenarios, si vemos que el oro subiese a $5.000 para volver a este ratio, y esto, bueno, para el oro sería una ganancia del 185%, vemos que el Standard & Poor's todavía tendría que caer cerca de un 30% para llegar a este ratio, que como digo no es un ratio descabellado, y esto lo hemos visto históricamente, y como podéis ver, gran parte del tiempo, ¿de acuerdo? Hemos estado por encima del 1. A partir de los 90 hasta, bueno, estas 2 décadas sí que estuvimos por debajo, y ahora también, pero pensad que gran parte del tiempo hemos estado por encima de 1, ¿de acuerdo? Por lo tanto no es algo totalmente descabellado. Solo en el escenario en el que el oro se fuese a los $10.000, que ojalá se fuese a los $10.000, porque entonces nos podríamos pegar una buena fiesta con nuestra cartera de inversión, que sería una ganancia del 471%, veríamos que en este único escenario el Standard & Poor's es en el cual subiría un 42,6%. Así que ya podéis ver qué futuro pues puede esperarle a Standard & Poor's en el caso de que se volviesen a ver estos ratios, que no sería pues bueno para nada bonito en el Standard & Poor's que se recuperase el ratio de esta forma. Si nos vamos a otros niveles, por ejemplo a ya un nivel más alto, el 2,93, que estos son datos que vimos pues en el 73, aquí, pues bueno, en estos niveles sería un escenario bastante difícil, ¿de acuerdo? Pensad que en $2.000 el Standard & Poor's habría de caer un 83,7% si el oro se fuese a $2.000, que es algo bastante bajo. Es que incluso si el oro cayese a $1.500, el Standard & Poor's tendría que caer un 87,8%. Sería una auténtica masacre. E incluso en el mejor escenario en el que el oro se va a $10.000, que es una ganancia del 471%, el Standard & Poor's caería igualmente un 18,79%. Por lo tanto sería un golpe bastante, pero bastante doloroso. Y ya por último, si nos vamos a la mayor locura que hemos visto en el anterior gráfico, en un ratio de 7,58, esto ya sería increíble. Si el oro bajase a 1.500, que sería una pérdida del 14% para el oro, veríamos que el Standard & Poor's habría de caer un 95,3%. Esto yo creo que una caída de más del 70-80% en el Standard & Poor's es muy pero que muy improbable. Yo creo que es prácticamente imposible. Si se diese este escenario de que el Standard & Poor's quede un 95%, Dios nos coja confesados, pero pediría créditos hasta la mafia, me parece, para comprar acciones del Standard & Poor's, porque sería la mejor oportunidad de la historia prácticamente para hacerse con unas empresas exquisitas. Pero bueno, esto es algo muy, muy improbable, por no decir casi imposible. Y bueno, en el escenario más positivo es que sería igualmente, aquí ya no hay escenario en el que Standard & Poor's se salve. En este nivel de ratio es que es imposible salvarse. Ya incluso con el oro a 10.000 el Standard & Poor's quedaría cerca de un 70%. Esto sería una locura. Esto pues a nivel de conclusión es un experimento pues bastante interesante que han realizado. Pero claro, esto que nos dice que, oye, cuidado también, porque estos ratios, si creemos en que todo puede volver a la media, esta tendencia de volver a la media, puede este ratio estando en mínimos o casi mínimos, que puede seguir cayendo, por supuesto que sí. Pero estando a niveles tan bajos, es posible que se acabe recuperando y vuelva a su tendencia histórica, incluso a 2 veces. Y esto sería algo, pues, que si el Standard & Poor's no acompaña, la torta que se puede pegar el Standard & Poor's en comparación con el oro, pues puede ser bastante, pero bastante dolorosa. Así que yo creo que siempre va bien tener un poquito de oro en la cartera, aunque ya sabéis que yo tengo el 100% en oro y en plata. Y dentro de poco, dentro de unos días, pues ya os haré el update de mi cartera y de mi rentabilidad para que veáis, pues bueno, cómo ha evolucionado.
Si os ha gustado este vídeo, darle un buen like. Si llegamos a los 100 likes, quizá hago lo mismo, pero con la plata, ¿de acuerdo? Y comentadme qué os ha parecido. Así que esto es todo por el vídeo de hoy y nos vemos en el siguiente. Chao.